Invito a los señores legisladores y público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por el cuarteto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio en conmemoración del fallecimiento de quien fuera el presidente de este cuerpo, Alberto Balestrini. Sí, diputado. Propongo que sea un minuto de aplauso por el compañero Balestrini.
Gracias, señores diputados. Ahora voy. Ahí está. Para un homenaje al exdiputado Alberto Balestrini tiene la palabra el diputado Héctor Recalde. Gracias, presidente. Yo le voy a ceder el uso de la palabra al compañero diputado Luis Sigoña, pero sin embargo quiero decir solamente cómo lo extrañamos a Alberto Balestrini. Así que prefiero que hable Luis Sigoña. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Sigoña. Gracias, presidente. Gracias, Héctor. Alberto Balestrini murió la semana pasada. Yo perdí un hermano de la vida, pero lo que interesa en este recinto y a los efectos del homenaje es Alberto Balestrini, hombre público. Alberto tuvo una vida política intensa y prolongada. Ocupó importantísimos cargos. Fue senador provincial, fue secretario administrativo de esta Cámara, fue intendente de La Matanza, fue diputado nacional, fue presidente de esta Cámara y fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre Alberto se comportó en todos los cargos que ocupó con eficiencia, con honradez y teniendo siempre en mira el bien común. Nunca defeccionó Alberto. En el trato con los diversos hombres y mujeres de la vida pública, siempre privilegió la calidad de las personas con prescindencia del partido o sector en el cual militaron. A la vez tuvo una lealtad absoluta para con su partido y el movimiento nacional y procedió siempre con patriotismo y, como dije al comienzo, privilegiando, teniendo siempre en mira el bien común. Lo homenajeamos por todas estas razones que estoy explicando. Su recuerdo perdurará por siempre. Agradezco el homenaje que la Cámara le ha tributado y, repito, no lo olvidaremos nunca al querido Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada María Isabel Guerín. Señor presidente, obviamente no puedo recordar a Alberto Balestrini sin destacar su calidad humana, su generosidad, dedicación y talento puesto al servicio de la política, su sensibilidad por los grandes problemas de nuestra patria, pero también su preocupación a cualquier necesidad de los compañeros y vecinos. Muchos de ustedes seguramente tienen historia que dan testimonio de esto, en su paso por esta Cámara como diputado y presidente, y en el Senado provincial primero como senador y luego como vicegobernador. Nosotros los matanceros además tenemos el privilegio de testimoniar qué significó Alberto Balestrini para La Matanza. Él fue nada menos que el artífice de la reconstrucción de nuestro distrito. No sé si todos recuerdan, pero Alberto fue nuestro intendente en diciembre del 2001. La Matanza era históricamente fabril, textil y metal mecánica. Y tras la debacle social y económica del país, se encontraba en estado terminal. En ese duro trance procuró como pudo resistir el retiro del Estado y aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos.
fortaleció áreas clave como desarrollo social, llegando a quienes realmente necesitaban el sustento. Luego, con la llegada de Néstor en el 2003, él supo interpretar a nivel municipal lo que implicaba recuperar la soberanía en el marco de un proyecto nacional y popular. Y esa decisión, créame, que no fue fácil. Tuve el orgullo de formar parte de su gabinete y la enorme responsabilidad de dirigir la dirección de tierras del municipio. Muchos han levantado la bandera de las 3 T: tierra, techo, trabajo. Quiero contarle que Alberto hizo de esto su política de gobierno, regularizando a miles de familias, iniciando urbanizaciones y promoviendo las cooperativas de trabajo. Balestrini tuvo coraje. En el momento que había que jugarse en serio por definir ese rumbo y de mantenerse firme para defenderlo cada vez que fue necesario. Y tuvo la capacidad para convencernos a todos que ese era el camino. Él poseía esa virtud que todos aspiran, pero que pocos logran, la de conducir. Alberto nos condujo como distrito a la consolidación de una identidad propia que hoy nos orgullece. Hoy somos un distrito de 2 millones de almas, llena de esperanzas y capacidad de lucha. Es en gran parte a que gracias a Alberto pudimos llevar la inclusión y la dignidad a todos los rincones del distrito. Su prematura partida nos dejó un enorme vacío, una sensación de pérdida irreversible. Nos dejó un legado maravilloso y la alegría de haberlo conocido, o aunque más no sea el privilegio de haber compartido su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Oscar Romero. Gracias, señor presidente. El peronismo, Sí. la política en general, ha perdido un gran dirigente. Un dirigente, como se ha dicho acá, con muchos valores. Un dirigente que ha sido parte de una historia muy importante dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no solo de La Matanza, sino también de la historia del peronismo a nivel nacional. En el caso particular, nos unió a la organización que yo pertenezco, que es ESMATA, la Delegación San Justo, una relación muy fuerte con Alberto. Alberto, en esa interna tan fuerte que fue con Alberto Pierri, su centro de campaña y su centro de cómputos, y así lo mantuvo en todas las elecciones, siempre la hizo la delegación de ESMATA San Justo. Los que los conocimos y lo que aprendimos de Alberto Balestrini, tenemos un inmenso recuerdo. Ese recuerdo de el tipo que vivía para la política, pero también vivía para los compañeros. Alberto tuvo aciertos y errores. Ganó elecciones y perdió elecciones. Jamás trató a ningún compañero de traidor. Siempre tuvo en claro quién era el adversario. Para mí, Alberto Balestrini, igual que Néstor Kirchner, son compañeros que el peronismo siempre debe recordar y hacer memoria a aquellos que dieron todo para que la política sea nuestro norte para darle respuesta a la gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias, presidente. Yo siento que se hace un deber para nosotros participar de este homenaje y, entre otras cosas, no se le escapa a nadie, yo no hablo como peronista. Conocí a Alberto Balestrini siendo yo radical y él peronista, y para quienes somos del conurbano oeste y quienes cargamos más años sobre nuestras espaldas, yo quiero destacar en Alberto Balestrini no solo al gran político, a la persona con un sentido humano extraordinario, sino fundamentalmente aquel que dio las batallas más duras, más fuertes y más trascendentes de nuestra historia reciente durante la época de la dictadura.
Alberto Balestrini fue de los abogados que jugaban su propio pellejo, su propia vida, en la búsqueda de las personas desaparecidas. Desde su militancia gremial, era el abogado que se ponía al hombro la búsqueda de los desaparecidos. Era el que defendía los derechos humanos cuando muchos otros se escondían. Alberto Balestrini tiene en su historia, que nosotros de ninguna manera podemos soslayar, haber luchado en su momento no solo para representar con honor, con hidalguía el peronismo, sino para haber representado a los argentinos que sufrían las persecuciones después del golpe militar del 76. Y por eso esta Cámara, que yo considero tiene el orgullo de haberlo tenido como presidente, tiene que poner también en este recordatorio y en este homenaje aquellas luchas, porque es de las personas, como muchas otras en la historia política, que tantas veces vamos olvidando con el transcurrir de los tiempos y las peleas, aquellas personas a quienes también debemos un poquito de la democracia que hoy nosotros podemos representar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Remo Carlotto. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, creo que reconocer a Alberto Balestrini es reconocer la militancia peronista, y con el permiso de los compañeros y compañeras diputados matanceros es el ejemplo de la militancia y de la lucha de los matanceros por sus derechos, por la dignidad de su pueblo, y creo que dejó una impronta en esta Cámara cuando la presidió, marcando el sentido del diálogo, pero de la construcción del proyecto nacional, de los sueños de una patria igualitaria, y allí es donde debe estar nuestro pensamiento en este momento. Es la manera que debemos homenajear nosotros a nuestros luchadores, que es convertir en realidad los sueños que ellos tuvieron, las formas en que fueron expresadas, es parte de la memoria de nuestro pueblo, pero es también parte de la construcción del presente con el cual soñamos los militantes peronistas, y pongo nuevamente en la mirada y en el sueño del pueblo matancero. Ha sido un gran ejemplo para nosotros, un actor digno de la lucha del campo nacional y popular, y su memoria en este recinto, la acción que llevó adelante como vicegobernador, los cargos que tuvo ejecutivos y legislativos, deben ser para nosotros el registro de la memoria, el registro de los sueños de tantos otros que él llevó mientras llevó adelante su militancia, y que hoy nosotros debemos enaltecer en cada una de las acciones que llevamos en la construcción del presente. A la memoria de él, al acompañamiento de su familia, que ha sufrido el último tiempo los padecimientos que Alberto tuvo en su salud, está nuestro reconocimiento. Sabemos que en el corazón de los matanceros, pero en el corazón del conjunto del pueblo argentino, Alberto Balestrini va a estar en el registro de los grandes luchadores de nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor presidente. Aunque pueda parecer reiterativo en algunos de los conceptos vertidos, pero que coincido plenamente sobre la descripción de la personalidad de Alberto Balestrini, además de sumar lo que significó para mí conocerlo personalmente, no por mucho tiempo, entre el 2005 y el 2007, los primeros palotes que me tocó hacer en esta Cámara, conocer la idoneidad con la que manejó la presidencia ese breve tiempo que estuvo, los 2 años, en el lugar que ocupa usted hoy. Siempre lo caracterizó la vocación de diálogo, tenía muy buen sentido del humor, entendía la política con mucha pasión, así lo viví en fuertes diálogos que tuve con él. Poco tiempo antes de dejar yo la banca, lo recuerdo como si fuera hoy, en el despacho que usted ocupa hoy,
en las siestas prolongadas que se quedaba con un cigarro amigo que tenía y fumaba a escondidas, largas conversaciones mientras descansaba y hablábamos en general de la política, del país, hablábamos del peronismo. Siempre me contaba sonriendo lo que era su vivencia dentro del peronismo. Y quiero rescatar de eso, de él, el valor de la militancia, el valor de la lucha. Y parece ser que el destino le hubiese prefijado sacrificio y esfuerzo, porque en un momento importante de su vida le sucedió lo que le sucede a todos los mortales con la característica particular como lo sufrió él. Y fueron 7 años luchando por sobrevivir, 7 años haciendo esfuerzos los primeros en forma inconmensurable por lo que teníamos conocimiento, lo que preguntábamos por su salud. Una lucha por la vida, sabiendo que cada día se le acortaba más. Y quizá extrañando no poder tener la vivencia clara del país que se estaba desarrollando. Creo que debemos honrar a la memoria, no solo porque esté muerto, ni porque de los muertos haya que siempre hablar bien o mal, sino por lo que significó su vida, que la construyó él con su pasión, porque honró el cargo que usted ocupa hoy, el tiempo que estuvo presidiendo esta Cámara, porque fue un buen legislador, porque fue un muy buen secretario de la Cámara y esencialmente porque fue un hombre dedicado a la política con sensibilidad social y soñó con un país para todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Raúl Pérez. Gracias, señor presidente. Además de las virtudes y, bueno, su verdadera carrera política que el diputado Cigoña tan específicamente ha citado, queremos homenajear a Alberto, quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él en la provincia de Buenos Aires una etapa, como todas las etapas, importantes sin duda, pero Alberto venía de presidir esta Cámara y asumir un rol supuestamente menor como vicegobernador de Buenos Aires, lo que evidentemente hacía aún más grande su figura, su humanidad. Y yo lo recuerdo claramente como una persona absolutamente paciente, equilibrado. Justo a la hora de decidir, Alberto comenzaba un protagonismo en la provincia de Buenos Aires, en el Partido Justicialista, en el territorio, como a él le gustaba decir, en sus viajes al interior de la provincia, muy respetuoso y con, yo diría, 2 o 3 cualidades no habituales en la política demasiado moderna, la de la posverdad. Y no quiero ser contrafáctico porque pensar qué hubiera pasado si Balestrini no hubiera tenido ese episodio en su salud es como hacer ciencia ficción hacia atrás. Pero Alberto Balestrini, entre sus cualidades, tenía una que era la de escuchar muchísimo, la de tomar decisiones salomónicas con un criterio de justicia, con un criterio político absolutamente equilibrado. Tenía una particularidad de respeto a ocupar al compañero que lo iba a entrevistar o a ver o a abordar, y te hacía sentir como si uno fuera el más encumbrado de los dirigentes. Tenía la particularidad de tomar él el teléfono y llamar en persona. Y tenía otra particularidad, quienes lo conocen mucho y seguramente sus compañeros de la Matanza, no le gustaba salir en los medios. Es decir, Alberto Balestrini trabajaba y entre sus virtudes estaba el hecho de que no le gustaba, como decía él, hacer prensa de la política. Eso era una cosa que debía ocurrir en forma natural, la comunicación con la gente debía ocurrir en forma natural. Alberto Balestrini no hacía gala. Y recuerdo tan claramente 2 cosas. Una, cuando asumió de vicegobernador, que me tocó presidir del lado de diputados, Alberto Balestrini era el presidente del Senado, y fuimos convocados a una reunión, diputados y senadores, y nos encontramos, recién asumido Alberto y recién asumido
muchos de nosotros como titulares de bancadas, que el oficialismo de ese entonces tenía 2/3 en cada Cámara. Y Alberto Balestrini, sus primeras palabras fue que teníamos que ser más prudentes que nunca, que había que buscar el mayor consenso con mayor responsabilidad en ese momento, el momento de una mayoría tan abrumadora. Y el otro recuerdo que me queda, entre triste y altamente emotivo, es que ese día, miércoles o jueves de la tarde, porque había terminado la actividad parlamentaria, él tenía un almuerzo en la residencia con algunos senadores, entre los cuales se va a acordar perfectamente, aunque no está presente, Federico Escarabino, y luego tenía un café con nosotros, con 2 o 3 diputados para la agenda parlamentaria, y me llamó, me dijo: Gallego, lo vamos a atrasar un poquito, en vez de las 4, venite un poco más tarde, así descanso un poco. Lamentablemente esa reunión nunca se hizo y terminamos 6, 7 de la tarde en el Policlínico de La Plata, yendo allí todos a ver qué había pasado con su salud. Ese es el último recuerdo junto a él, junto a su familia esa noche, pero quedará en la memoria, digo, y por eso no quiero ni ser contrafacto ni nada, pero lo que juega en la historia del Estado, de la política, de nuestra provincia y del país, evidentemente la desaparición de personas que han sido clave en la vida de todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Omar Plaini. Gracias, señor presidente. Yo también quiero recordar al Flaco primero como una muy buena persona, porque como digo siempre, para ser un gran dirigente hay que ser buena persona, y el Flaco lo fue. Lo recuerdo en el compromiso que tuvo militante de toda su vida. Lo recuerdo no solamente defendiendo los principios de su ideología, el peronismo, de la cual formó parte, sino defendiendo sus valores. Por eso fue un tipo de bien, porque era leal, era solidario, defendía el bien común. Y quiero recordarlo también el día que fue al sindicato de camioneros, yo me encontraba presente, y donde le fue a proponer al secretario general Hugo Moyano que lo acompañara en la vicepresidencia del PJ. Esa actitud de Alberto marcaba el compromiso que él tenía con el movimiento sindical, como dijo el compañero Romero. Visitó todas nuestras organizaciones. A todas venía a comerse un asadito, a compartir un café, a charlar de política. Pero Alberto Balestrini lo que decía después lo sostenía con los hechos. Y así fue como ese compromiso que él tomó con el movimiento sindical, porque entendía que no había peronismo sin trabajador y trabajadores sin peronismo, y que sus organizaciones sindicales eran la base fundamental, lo puso en la práctica. De allí mi reconocimiento al Flaco, porque vivió no solamente como pensó, como él hablaba. Entonces creo que se nos fue uno de los hombres que más caracterizó la definición cuando hablamos de peronismo. Ese fue el Flaco y va a estar siempre en nuestro recuerdo, en cada uno de nosotros, porque fue un fiel representante de la ideología de aquellos que venimos de cuna peronista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Darío Giustosi. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, reiterar el reconocimiento a la trayectoria de Alberto Balestrini, a quien conocí a muy temprana edad, apenas 20 años en el proceso de renovación del movimiento político que nos cobijó, con la vuelta a la democracia, reconociendo en él, nosotros como militantes universitarios de entonces, como bien rescató la diputada Stolbizer, una faceta que nos sorprendía. Eran pocos los que se animaban a tener la actitud valiente de ponerse al frente en temas que en ese momento no tenían muchos con vocación de poder encabezar la defensa, el reclamo. Aun cuando había miles que lo hacían, eran pocos
lo que desde una posición, como lo hacía el doctor Balestrini, desde su profesión y al mismo tiempo desde su militancia sindical, lo hacía con enorme fortaleza y al mismo tiempo con un enorme compromiso. Con el transcurso de los años fui conociendo una persona concentrada en su trabajo, con capacidad de análisis, muchas veces perturbado mentalmente, con una enorme fortaleza mental, pero muchas veces perturbado por las vicisitudes por las que pasaba la democracia argentina y también el movimiento político que lo abrazó y que él mismo abrazó desde sus comienzos. Es por eso que rescato y advierto que Alberto Balestrini, aun cuando en algún periodo, si bien compartimos el proceso de la renovación, cuando él por entonces fue quien encabezó esa etapa en el municipio de La Matanza, aun cuando en otras etapas hemos estado en veredas distintas, en espacios distintos y también con posiciones distintas, verificando que nos encontramos frente a la memoria de un hombre de la política, de un hombre de la democracia, de un hombre de la defensa de la justicia y en particular y en especial de los derechos cívicos y los derechos humanos, aun cuando sin hacer ningún tipo de alarde respecto de su actitud en distintas etapas y en distintos momentos de la historia reciente. Y eso lo ha hecho un dirigente distinto, eso lo convirtió en un dirigente político con todas las letras de la democracia argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Con las palabras vertidas queda rendido el homenaje de esta honorable Cámara al ex diputado